Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. 10:45 de la mañana. Amén. 17 de marzo 2022. 10:55 de la mañana. Quiero traer este día un tema muy importante que no suele tocarse, no suele trabajarse, no suele corregirse, no suele enseñarse dentro de la mayor cantidad de iglesias. Amén. Quiero traer esta mañana un tema muy importante. Por favor, permítame bajarle volumen a este sistema. Por favor, comparta este video. Este video va a ser de mucha bendición para usted. Amén. Padre o hijo, joven, adulto. Amén. Comparta este video. Quiero darle unos segunditos mientras que se terminan de conectar algunos. Amén. Como les decía, quiero esta mañana traer a la luz, amén, trabajar, hacer público una situación dentro de la iglesia muy complicada, por cierto, amén, que por mucho tiempo, que desde siempre, digamos, se ha intentado mantener bajo perfil, o mejor dicho, oculto, amén, porque todo aquello que decimos que lo hacemos bajo perfil es bajo ocultismo, amén. Yo quiero este día traer a colación, voy a tocar un tema que normalmente no se suele hacer, y vamos a hablar de la masturbación, amén. Cristianos cautivos del espíritu de masturbación, amén. Entonces, por eso yo quiero que usted hoy día comparta este tema, comparta este mensaje que va a ser de bendición para tu vida, para nuestra vida y para la de otras personas, amén. Un tema bastante escabroso, amén. Diríamos en Chile, eso es como meterse en las patas de los caballos, porque cada quien tiene su visión, tiene su pensamiento, su estructura mental, pero el hecho de que usted tenga un precepto, tenga una estructura, un pensamiento determinado, una definición sobre algo, déjeme decirle que no indica que sea correcto, amén. Entonces, pastor, la Biblia dice que masturbarse es pecado. Amén. Quizás sea la primera pregunta, el fundamento donde vayamos a trabajar. Amén. Entonces, yo le devuelvo esta pregunta con otra. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted que se pregunta a sí mismo o que se ha preguntado muchas veces si masturbarse bíblicamente es pecado? Amén. ¿Qué piensa usted que me está escuchando al respecto de eso? Voy a intentar estar mirando respuestas, mensajes, si hay alguna pregunta por ahí, intentaré si la veo, amén. Entonces, ¿qué piensa usted realmente? ¿Es pecado bíblicamente la masturbación? ¿Verdad? Mire, a la verdad, sobre la masturbación, yo le voy a hablar desde una posición como ministro del Señor, como pastor, no puedo hacerlo de otra manera, menos en un tema de esto, amén. A la verdad, sobre la masturbación no hay un versículo claro establecido en el que se mencione como tal, de la misma manera como, por ejemplo, digamos, la Biblia sí lo hace en otros temas tales como el homosexualismo, como la mentira, como las borracheras, como las orgías, etcétera, etcétera. Amén. Pero, escúcheme esto, pero el hecho de que textualmente la Biblia no indique que algo es pecado, no significa que tenemos la libertad para hacer desmanes y cosas que realmente están fuera del orden de Dios. Qué tremendo esto. Amén. Entonces, el hecho de que la Biblia textualmente no tenga, como hay personas que dicen, muéstrame un verso bíblico donde diga así como dice, no robarás, no matarás, no desearás, no esto, que diga que no debemos masturbar. Entonces, el hecho de que textualmente la Biblia no indica que algo es pecado, déjeme decirle, amén, no significa que tenemos la libertad de parte de Dios para hacer los desmanes o según como estimemos convenientes, amén, y caer en condiciones y situaciones que realmente están fuera del orden de Dios. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Mire, si hay un tema en medio del cual hay demasiada y
hipocresía y ocultismo dentro y fuera de la iglesia es en el tema de la masturbación. Amén. Vean esto, vamos a irnos encaminando. Comparta este video. Amén. La Biblia, debo decirles como ministro del Señor, que la Biblia en ningún lado dice, por ejemplo, no consumas cocaína. La Biblia en ningún lado dice no consumas drogas. Amén. Porque es pecado. Porque si consumes drogas te irás al infierno. En ningún lado no hay un verso bíblico que diga esto, al igual que en la masturbación. Amén. Entonces la Biblia no dice esto, no consuma drogas porque si te vuelas, porque si te chirreas, ¿verdad? Te vas a ir para el infierno. Amén. Pero usted y yo sabemos que lo es. Usted y yo sabemos que es malo y que es pecaminoso, que es abominable a los ojos de Dios. Por tanto es algo que esto es malo porque afecta, porque daña nuestro cuerpo, el cual es templo y es morada del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿o no? Amén. ¿Sabía usted eso? Que dentro de usted debería estar viviendo el Espíritu Santo si es que no ha tomado sus maletas y se ha marchado desde hace rato. Amén. Entonces, pero realmente no hay un verso bíblico que diga como tal, no te masturbarás. No te masturbarás porque te saldrán pelos en las palmas de las manos. No te masturbarás porque esto es un pecado y te irás esto al infierno, ¿verdad? Pero si hay un lugar, si hay una porción en la palabra, amén, en la cual nos podemos tomar bíblicamente para abordar esta situación, ¿verdad?, de la masturbación, yo he entendido que es la siguiente, y yo le invito para que usted abra su Biblia, abra su celular y busque este verso. Amén. Saludamos a los que se vienen conectando, a los que se conectarán. Hoy estamos trabajando un tema, una enseñanza bien corta, y la enseñanza es la masturbación. Amén. El verso bíblico a lo cual lo quiero llevar está en primer libro de Corintios, capítulo 6, versos 17 al 19. Primer libro de Corintios, capítulo 6, versos 17 al 19. Lo voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo tengo en la versión Reina Valera 1960. Dice así el Señor: pero el que se une al Señor, escúcheme, por eso es que estamos hablando de la gravedad de la masturbación, de esta condición dentro de la iglesia, amén. Cómo vivan los gentiles para nosotros es doloroso, es triste, pero más preocupante es cómo vive el pueblo cristiano, amén. Porque vivir en el pecado o fuera de él es una decisión, amén, es una decisión. Entonces, dice, pero el que se une al Señor, o sea, el de que dice ser cristiano, la que dice ser cristiana, ¿verdad? Dice, un espíritu es con él. Amén. Es un espíritu con Dios. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Y tengo otra versión. Tengo una versión en la PDT. Estos mismos versos, pero en la versión Palabra de Dios para Todo, que lo permite entender un poco con mayor claridad. Amén. Comparta este video. Estamos hablando de un tema que normalmente en las iglesias no se aborda públicamente, es la masturbación. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versos 17 y 19, versión Palabra de Dios para Todos. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que huyan de los pecados sexuales. Mire qué tremendo. Así que todo aquel que dice ser cristiano, que dice que Jesús habita en su corazón, que el Espíritu de Dios está dentro de él, una de las características que debe tener es que debe ser un permanente escapista, alguien que debe estar huyendo constantemente de los pecados sexuales. Amén. Y termina, entonces dice la palabra:
ustedes también dicen, ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Amén. Sin embargo, eso dice el hombre, eso dice la iniquidad, eso dice el pecado, lo incorrecto en nosotros. Eso es lo que resalta el Señor. Sin embargo, yo digo, dice el Señor, que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Amén. Entonces, yo me preguntaba esto. ¿Cómo una persona puede entonces fornicar, abro comillas, como dice la Biblia, contra su propio cuerpo? Amén. Esto parece una locura. ¿Cómo alguien puede pecar, puede fornicar contra su propio cuerpo? ¿Cómo alguien puede fornicar contra su propio cuerpo si no es tocándose a sí mismo? Amén. No hay una manera de fornicar contra nuestro propio cuerpo que no sea manipulando nuestro propio cuerpo según nuestros deseos y perversiones. Amén. Según la iniquidad que hay en nosotros. Y aquí es que la cosa comienza a enredarse un poco más. Porque entran los psicólogos, entran los sexólogos, entran mucho tipo de profesionales, amados, que no tienen ningún temor de Dios, ninguna revelación del reino de Dios. Y recomiendan hoy día, usted ve abiertamente a médicos, amado, a científicos, a sexólogos, a psicólogos, recomendando abierta y descaradamente, por ejemplo, a los padres que permitan y hasta que incentiven que sus hijos se masturben. Porque según ellos eso les ayuda a conocer su propia, a explorar y a conocer su propio cuerpo, y que supuestamente eso es más saludable y eso es mucho menos riesgoso que ellos se vayan por allá a tener sexo con otros o con otras. Pero escúcheme esto, saludable y menos riesgoso, ¿para qué o para quién? Saludable y ese calificativo, esa conclusión en base a que ellos le han sacado. Saludable y menos riesgoso, ¿para qué o para quién? Es que así es precisamente que el enemigo se metió y tiene atada a la iglesia desde los pastores y ministros, es decir, a los servidores, a los líderes, hasta a los propios asistentes. Eso hay que decirlo. Amén. Eso tenemos que decirlo. Como ministros, como pastores, alguien tiene que decir eso. O sea, que la conciencia, que la ciencia nos da permiso y promueve que un joven o que una persona practique la masturbación, aunque eso sea una puerta abierta y algo abominable a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Complacemos a la ciencia y nos enterramos en abominación y condenación ante Dios. Amén. ¿Qué hacemos? Amado, yo no vivo para la ciencia. Los preceptos que dirigen y marcan y me llevan un sendero en mi vida no vienen de los científicos. Hermano, porque si fuera por los científicos, Dios no existe. Si fuera por la mayor cantidad de científicos, Dios no existe. Entonces, ¿cómo hay cristianos que piensan que pueden tener una dualidad en sus vidas? Cuando hay unos que dicen que ustedes, científicos con pruebas, abro comillas, dicen que usted descendió y que yo descendí del mono. Del mono habrá descendido él y su abuela. Yo no, ¿me entiende? Yo no he descendido del mono. A mí Dios me creó. A mí Dios me hizo perfecto como yo soy. Cada una de mis características no fue a causa de una evolución. Dios me hizo y Dios me planeó y me hizo así. Amén. Entonces hay mucha gente que dice, ¿usted cree que el mundo estaba quieto y hubo una explosión por allá, no sé, se estalló un tanque de gasolina y ¡pah! El boom, el Big Bang, ¿verdad? Y entonces todo empezó a crearse y a formarse solo. Entonces, no, yo no creo en eso. Yo creo que Dios nos creó, dice uno, ¿verdad? Pero cuando usted le habla en esto, ¿verdad? Entonces, si Dios creó el mundo, amén. Entonces, y Dios existe. Entonces, ¿por qué hay gente que insiste en practicar cosas que son abominables a Dios? Si Él existe. Entonces, si Dios existe, existe el cielo y existe el infierno. Amén. Entonces, ¿qué cosa lleno? Manipulamos las cosas a nuestra conveniencia. Amén. Entonces, entendemos, muchas personas entienden que si la ciencia da permiso y la ciencia recomienda que se deben masturbar los niños y que hay que promoverlos, enseñarlos más bien para que, ¿me entienden?, no vayan a tener riesgos. ¿Riesgos con qué, hermano? Si dice la Biblia misma, el Señor dice en su palabra que si hay alguien a quien debemos temerle, no es al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma en el infierno. Amén.
Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo no solamente en esta área de la masturbación? ¿Por qué seguimos también en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en tantas cosas nosotros sumidos? Si las personas en verdad no consideraran al menos incorrecto, esto es muy poderoso. Yo sé que la gente entiende adentro que esa actitud, esa condición, que esa situación de la masturbación es algo incorrecto. ¿Sabe por qué? Porque si las personas no consideraran al menos algo incorrecto, un poco incorrecto, esa práctica, ¿verdad? Entonces me pregunto yo, ¿por qué no la manifiestan públicamente de la misma manera que lo hacen con otras cosas que también son incorrectas, ¿verdad? Entre comillas, como fumar, como consumir drogas o como emborracharse. Si ellos entienden que eso no es malo, que eso es normal, que eso es común, entonces, ¿por qué no la manifiestan públicamente como lo hacen los demás? Si no encuentra usted que es incorrecto masturbarse, ¿por qué entonces, por ejemplo, no agarra su teléfono ahora y llama a sus amiguitos, a sus amiguitas, ¿verdad? Y les dice, vengan amiguitos, vengan a mi casa, hoy vamos a tener tarde de masturbación, ¿verdad? No hay tarde de cine ni de PlayStation, ¿verdad? Sino hoy vamos a tener tarde de masturbación. Traigan las fotos de las mujeres o de los hombres que a ustedes les gusten, traigan los videos que quieran ver y todos los accesorios necesarios para que cada uno de ustedes puedan lograr su máximo placer. Vengan, hoy los invito, están todos invitados a almorzar en mi casa, que pasemos una tarde de masturbación. Amén. Hoy vengan, que hoy nos reuniremos en la sala de mi casa y nuestros padres nos atenderán y nos estarán preparando una sabrosa comida para que recuperemos rapidito fuerza y podamos seguir disfrutando, seguir masturbándonos, ¿verdad? Amado, mire, déjeme decirle esto. Esto de la masturbación es tan abominable a Dios como esa situación de que los padres, que como no pudieron dar buenos principios a sus hijos, terminan permitiendo que estos o que estas traigan o lleven a sus casas, ¿verdad?, hombres y mujeres para tener sexo en las habitaciones con ellos como si fuera normal. Amén. Y tienen total permiso de sus padres. Se hacen los de la vista ciega. Se encierran en el cuarto con una mujer o con un hombre y no, es que yo confío en él. Pastor, es que yo confío en ella, ¿verdad? Porque es que ¿cómo no confiar si es mi mejor amigo? Porque esa es una mentira como todo lo que viene de Satanás, que nuestros hijos son nuestros amigos. Amén. Entonces, y hay padres, hermanos, que les permiten esas inmoralidades en las casas. O hay padres que le mandan a sus hijos que ya tienen 12 o más años, ¿verdad? ¿Sabe qué? Para que usted, yo no me voy a matar la cabeza con usted. Yo no voy a seguir luchando con usted. Vaya y por favor, si no se va a poner una inyección o algo, por favor, usen anticonceptivos. Usen, hagan lo que quieran, mejor dicho, pero usen anticonceptivos. Aquí no me vaya a llegar con un muchachito. Entonces, un niño o una muchacha o un joven puede hacer lo que quiera con su cuerpo, mientras que, abro comillas, su papito o la mamita, la recomendación es, no me vaya a llegar con un muchacho. Eso sí, haga toda la perversión que quiera, púdrase, enférmese, haga lo que quiera, pero por favor, ellos entienden que lo más grave que puede pasar en una perversión sexual de sus hijitos, que viven en pornografía, en adulterio, en fornicación, es que tengan un niño. Eso es para ellos lo más grave. Amado, por eso te digo, la Biblia dice, no temas lo que puede marcar, dañar, destruir tu cuerpo, sino lo que puede matar tu alma. Amén. Esos padres rendirán también cuenta a Dios por eso. Amén. Yo le pregunto a esos padres y a esos profesionales religiosos, porque, ¿verdad?, que consideran la práctica de la masturbación como algo normal, como algo necesario, o como algo, ahora es que es una locura, ahora es educativo, ¿verdad? Ahora masturbarse es una manera de educar nuestro cuerpo. Amén. Eso, Dios mío, terrible. Amén. Cancelo esa mentira de Satanás. ¿Usted verdaderamente, esta es mi pregunta, usted verdaderamente considera normal que su hijo o que su hija se encierre o se esconda en su casa, ¿verdad?,
que busque un lugar allá recóndito donde no lo puedan ver, ¿verdad? A masturbarse sabiendo que lo hace pensando hasta en su propia mamá o hasta en su propio papá, pensando o haciéndose una fantasía con una tía, con un tío, con un hermano, con una hermana, con una prima, con un primo o con cualquier otra persona. ¿Usted considera normal eso? Que un joven esté destruyendo su vida, destruyendo su corazón, derrumbando, apagando el propósito de Dios con el permiso suyo. Cuando la primera instrucción que Dios te ha dado cuando eres padre o cuando somos padres es que instruye al niño en sus caminos, en los caminos de quién, en los caminos de Dios, para que cuando fuere grande, cuando fuere adulto, no sea parte de ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 5, verso 21. No, qué tremendo, ¿no? Bueno, Biblia, yo estoy hablándoles con Biblia. ¿Es pecado la masturbación, pastor? Deuteronomio 5, 21. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué tremendo eso, ¿no? Es una verdad bíblica poderosa para poder fundamentar lo que voy a continuación en esta palabra. Así que, como les digo a los que practican, ¿verdad?, otro tipo de inmoralidad sexual tal como el adulterio o la fornicación, yo les digo a esas personas esto: mire, ¿no entiende usted que Dios está en todo lugar? Amén. Hay personas que se esconden al baño, esperan que no haya nadie en casa para practicar la y otras cosas iguales y peores, ¿verdad? Se esconden, apagan la luz, esperan que todos estén dormidos, no sé, en el trabajo aprovechen en la hora de descanso, no sé, que se van al baño, aprovechan lo que sea, amén, el tiempo, la oportunidad que Satanás les abre, amén. Y ellos, entonces yo le digo a ellos, ¿no sabes que Dios está en todo lugar y que Dios lo está viendo todo? Así usted apague la luz, así usted se tape con la cobijita, así usted ya no adultere ahí en Acacias o acá en Villavicencio, sino que se vaya para Bogotá o vaya para otra ciudad, o se vaya a un campo, a un lugar solitario o lo que sea. Dios está en todo lugar y Dios está viéndolo todo. Amén. Entonces yo le digo, al menos no te da vergüenza eso. Cuando yo entendí una revelación diferente de estos pecados sexuales. Esa fue la manera como yo pude batallar contra ellos. Amén. Y se las comparto. Y es que quizá no fue por medio del ayuno. Quizá por esto no se lo va a escuchar usted diciéndolo a muchos pastores. Yo no soy hipócrita. Amén. Y no estoy diciendo que los demás lo sean. Pero escúcheme esto, iglesia. Yo he entendido que yo decía, pero venga, ¿cómo no me puede avergonzar saber que estoy escondido o estoy solo en la casa? ¿Verdad? Puedo hacer y deshacer como quiero, a mi gusto. ¿Y cómo yo me puedo encerrar en un baño, agarrar una revista o el celular a buscar una mujer o un hombre según tu la preferencia de tu perversión, ¿verdad? En tal posición o desnudo o lo que sea, ¿verdad? Para verlo y masturbarme y estar ahí concentrado en eso, cuando Dios es como que está al lado mío mirándome así y diciéndome así como que, no entiendes, ¿por qué haces eso? ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? Entonces yo pensaba y decía, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces uno en verdad se engaña, Señor? Pensando y diciendo que Dios no te ve. No, esto es normal. Pero Dios estaba ahí, el Espíritu ahí mirándote. ¿Cuántas veces, amado? ¿Cuántas veces hemos sido de vergüenza para Dios y para el Espíritu Santo a causa de esto? Amén. Entonces, hermano, vea, yo he pensado eso. Yo llegué a esa no, yo le digo a las personas, no les da vergüenza eso, aunque sea por vergüenza. El problema de la masturbación es que es una práctica que le abre puertas a la lujuria y a muchísimos otros demonios más. Esa es una de las cosas graves de que comienza a ser muy complicada la masturbación, que le abre la puerta, ¿verdad?, a la lujuria y a muchísimos otros demonios más.
yo con temor de Dios te digo hoy en este día, yo pensaría, pastor, la masturbación es pecado. Yo pensaría, escúcheme esto, yo pensaría que la masturbación en sí misma no debería ser un pecado. Pero escúcheme bien para que no manipule esta palabra, esto que le estoy diciendo. La masturbación en sí no debería ser un pecado. ¿Por qué? Le voy a citar este ejemplo didáctico. Si a mí me produce un gran placer frotarme la nariz, o acariciarme la frente, o agarrarme la oreja, ¿verdad? Y me llevara a un éxtasis tal que yo tuviera una experiencia de eyaculación por acariciarme la oreja, por estar sentado un rato acariciándome la oreja, ¿eso sería pecado? No seamos religiosos, yo no creo que eso fuera pecado. Escúchame esto. Ahora voy a enseñar lo siguiente. ¿Cómo así, pastor? Me confunde eso. O sea, entonces eso no es pecado, la masturbación. ¿Por qué le digo esto? Porque comprendo que lo que desagrada, que comprendo que lo que degrada, yo comprendo que lo que ensucia, yo comprendo que lo que convierte la masturbación en una abominación a Dios es precisamente los asociados que tiene ella. Amén. Porque la masturbación no sirve, no le funciona al hombre ni a la mujer sin asociados. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. La masturbación tiene asociados, que es lo que ensucia, pervierte y destruye todo eso. La pornografía es un asociado de la masturbación. Las fantasías sexuales son un asociado de la masturbación. La fornicación y el adulterio también son asociados de la masturbación. Amén. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo así? Pero justamente si yo me estoy masturbando es para no irme a acostar con una mujer o con un hombre, pastor. Pero escúcheme, por eso decía, y les leí el verso anterior, el verso bíblico anterior, decía el Señor: no desearás ni la mujer, no desearás la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, ¿verdad? ¿Por qué, amado? Porque usted cuando se masturba, hay unos que la fantasía sexual es, por citar un nombre, es Shakira, Leonardo DiCaprio, es no sé qué, es la hermana que toca el piano, es el hermano que canta, es el líder de la iglesia, es, mejor dicho, todos los ámbitos. No importa que esté casado o no. Amén. Por eso hay tantos asociados a esto que hacen terrible este pecado. Porque yo también entiendo que nadie se masturba pensando ni recitando el Salmo 91. ¿Para qué nos engañamos? Amén. Nadie, yo no conozco a ninguno que esté masturbándose y que esté, el que abriga al Altísimo, morará bajo la sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Eso es mentira. Amén. Y el tema es que el cautivo en esta práctica necesitará, de la misma manera como aquel que consume drogas, de algo cada vez más fuerte, de algo cada vez más profundo, de algo cada vez, no sé, más corrompido, ¿verdad? Para poder experimentar el tipo de placer que a él o que a ella le gusta sentir. Y por ende, por esta razón, se va sumiendo cada día más, cada vez más profundamente en mayores prisiones de inmoralidad. Amén. Entonces, triste para Dios debe ser, digo yo, ¿no?, que uno se siente a hablar con casi la mayoría de los jóvenes hoy día, y un altísimo porcentaje, arriba del 80, del 90%, todos manifiestan estar atados en dicha situación, en ese problema de la masturbación. Y esto, amado, uno se puede dar cuenta cómo ensucia, que esto es una mancha, que además es una legalidad del enemigo en sus vidas, que apaga la presencia de Dios en ellos, que daña la simiente que Dios fue el que dijo, ¿verdad?, que sería la que haría cosas mayores que aquellas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y yo no creo que Jesús haya hecho referencia a esta inmoralidad, que digan los jóvenes del futuro se masturbarán más de lo que Jesús hizo, si es que alguna vez lo hizo. Amén. Yo no creo que haga referencia a eso. Yo me refiero a las cosas dignas, poderosas del reino, de autoridad, de gloria, amén, de salvación, de edificación.
Pero esto está ensuciando y dañando la simiente, y no solamente de nuestros hijos, porque está tan corrompida los padres, amado, como los hijos. Son tan corruptos, uno como otros. Yo creo que más que atacar y centrarnos en la masturbación como líderes, como pastores, los padres y las iglesias, lo que deben o lo que debemos enseñar y con lo que debemos trabajar con los jóvenes y con los demás miembros, ¿verdad?, es en enseñarles sobre lo grave que es espiritualmente algo como, por ejemplo, la pornografía. Lo grave que es espiritualmente algo como las fantasías sexuales, las malas conversaciones, porque al final ellas son las que llevan a la persona a practicar la masturbación. Ah, qué tremendo. Amén. Nadie extraña lo que no ha vivido, hermano. Entonces, no me vengan a decir que de la noche a la mañana un joven estaba sentado leyendo la Biblia y le dio por masturbarse. Nunca se había masturbado la niña o el niño, pero eso es mentira. Pero como en la casa tenemos las estupideces todavía de algunos padres que, mamá, ¿cómo nací yo? Esto, hija, mire, lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Hija, mire, yo tengo un garaje, ¿verdad? Y tu papá tiene un carrito. Entonces, cuando tu papá guarda el carrito en el garaje, entonces, de tanto guardar el carrito, hijo, uno puede llegas tú. O no, fue que una cigüeña, hermano, cuando hay un niño, usted está esperando que usted le hable con la verdad. Usted, hermano, la verdad tiene que ser sobre toda cosa y en todo momento. Por eso necesitamos instruir, por eso, ay, Dios mío, qué poderoso es tu Espíritu de Dios. Mire, por eso la palabra dice, instruye, enseña, dice, instruye al niño en los caminos. Señor, nunca había entendido esto. Gracias. Instrúyelo, porque la instrucción que usted le niega, que usted le tuerce, que usted le oculta, a él se la van a dar en la escuela y se la van a dar torcida y lo van a dañar. Pero si usted le enseña a su hijo, usted le enseña a su hija la verdad y le enseña con el temor de Dios lo que es correcto y lo que no es, cuando a él le presenten las ofertas, porque se la van a presentar. Hay padres que piensan que sus hijas son lo más santo, y se acuesta mejor dicho, falta que se acueste con el rector del colegio nomás. Pero porque ellos mismos han sido los causantes, porque ellos se han negado a cumplir lo que la palabra dice. Instruye al niño en sus caminos para que cuando fuere grande no se aparte de ellos. Amén. Hay padres que están pensando, hermano, ya los padres no dan principio a los hijos. Ahora piensan que la responsabilidad de un padre es llevar a un colegio. Un colegio, escúcheme, da enseñanza académica, pero la instrucción en principios tiene que ser del hogar. Escúcheme, el colegio nunca establece principios en un hijo, le da educación nada más, ¿me entiende? Pero los principios morales, esas cosas importantes, las cosas realmente importantes, eso están en casa. Pero los padres hoy no lo quieren hacer. Hoy quieren llevarlo a un jardín y sacarlo desde los años porque el chino jode mucho, o la china jode mucho, ¿verdad? Es incontrolable. Entonces la única manera de sacarme de esto es que se vaya al gimnasio, que se vaya, a la cosa esa donde están los niños, va al jardín, ¿verdad? Y allá que lo tienen hasta el mediodía. Y si yo pago unos 50,000 o 100,000 más, ¿no será que me lo pueden tener hasta las 6 de la tarde? Uy, Dios mío, porque es que acá... Amén. Entonces, amado, eso es tenaz. Las cosas que usted no está hablando con sus hijos, no le está enseñando hoy en casa, el enemigo se las va a enseñar y torcidas y los va a destruir. Amén. Un gravísimo error que se ha establecido como una verdad es que la gente, incluso los cristianos, creen que su cuerpo es de ellos. Hay gente que todavía declara a viva voz, como por ejemplo los del aborto, los pro aborto, ¿verdad? Qué maldición, qué mentira del enemigo tan grande. Porque el principio de ellos es que mi cuerpo es mío. Ahí está torcido todo. Ahí se torció todo. La gente piensa que el cuerpo es de nosotros, que Dios nos dio este regalito. Le mira, aquí está tu cuerpito, ¿verdad? Haga con él lo que quiera. Amén. O sea, el cuerpo es mío y Dios me lo dio para que hiciera con él lo que yo quisiera. Pero yo te voy a hablar bíblicamente. Primera de Corintios capítulo 6 versos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6 versos 19 y 20. Y se lo voy a mencionar en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así:
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire lo que comienza diciendo. ¿Acaso usted no entiende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, que es un lugar santo también. Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, miren lo que dice este verso tan poderoso. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Mire, esto lo establece la palabra, no se lo dice este pastor, se lo dice, nos lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, el mensaje que está llegando ahí, saludos a Luis Alberto, ¿verdad? Sí, tenemos, es verdad, tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza, una carne que nos lleva a lo incorrecto. Pero dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, si hoy tenemos 20 años todavía presos en deseos, en bajas pasiones, en cosas torcidas, es porque no hemos tomado quizá, ¿verdad?, la decisión de entregarnos, de buscar, de rendirnos ante Él, ¿verdad?, para que Él pueda tomar control de todo aquello que nos ha gobernado por tanto tiempo, se rompan esos yugos, se rompan esas cadenas y podamos ser, como dice la Biblia, verdaderamente libres. Amén. Solo Cristo nos hace verdaderamente libres. Amén. Continúo. Dios te bendiga. Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra que entonces ustedes no son dueños de sus cuerpos, porque Dios, ay Dios mío, dice porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. ¿Usted cree que alguien que aborta, alguien que promueve el aborto, es alguien que honra a Dios? Y qué desgracia, ay Dios mío, esto va a doler, pero yo lo tengo que decir porque tú lo pones en mí. Y estos son los líderes, y estos son los políticos, y estos son los gobernantes que muchos de ustedes que me están viendo me verán, promueven y le dan su voto. Y ustedes dicen hipócritamente que son cristianos y que son cristianas, pero le dan los votos a hombres y mujeres que lo que están promoviendo son leyes que van en contra de la palabra misma de Dios. Aleluya. Amados, hay tanta hipocresía en torno a esto, que cuando se habla de masturbación, escúcheme, cuando se habla de masturbación, generalmente las mujeres se sienten con una autoridad moral que no tienen, que no poseen realmente, de mirar y señalar de una forma despectiva a los hombres, ¿verdad? Eso los mira cuando habla de masturbación, es como si fuera una enfermedad, fuera un mal, fuera un virus que solamente le da a los hombres, ¿verdad? Las mujeres son inmunes, a las mujeres no les pasa eso. Pero veamos una realidad. Si usted visita, y yo hermano estuve revisando esto yo lo estuve revisando, amén, para que lo sepa, lo estuve revisando para poder hablar con fundamento. Si usted visita, yo no fui físicamente, pero lo hice ahora aquí por la internet, para poder hablar con fundamento. Si usted visita o busca virtualmente esas tiendas de equipos y cosas eróticas, ¿verdad?, y demás que hay para las personas, ¡oh, sorpresa! ¡Qué sorpresa tan impresionante! Amén, qué cosa tan tremenda, que más del 75% de todas esas cosas que venden en esos lugares, que se publicitan en esos sitios, ¿verdad?, de sexualidad, de no sé qué, están diseñadas no para el uso del hombre, sino de la mujer. ¡Oh, cosa tan extraña! Pero resulta que el más pervertido parece, según algunas personas, o sea, algunas mujeres, son los hombres. Pero la industria de la sexualidad, de los objetos sexuales, está más dirigida a la mujer que al hombre. La mayor consumidora de eso son las mujeres. Amén. Entonces, las mujeres, algunas mujeres, yo no estoy generalizando, ojo con esto. Algunas mujeres se horrorizan cuando descubren, por ejemplo, y eso es una religiosidad, ¿verdad? Eso, descubren una revista pornográfica de su esposo o de su hija, escondido o escondida, y eso se horrorizan. Eso, Dios mío, pecadores, no sé qué. Ay. Pero no dicen nada con ese aparato que tienen escondido, guardado por allá en llave o en una caja fuerte o escondido, un aparato que mide 50, 60 centímetros y con tamaños descomunales que ellas usan aunque están casadas,
Pero eso sí no es incorrecto. Como nadie lo sabe, como nadie lo ha visto, como no es del conocimiento de nadie, entonces se sienten con una autoridad moral para juzgar a esto. Y esto es en todos los pecados. Escuche mi iglesia, esto es en todos los pecados. Amén. Hay gente que se siente con una autoridad moral que no tiene. Eso es como el borracho, es como hay muchas personas que yo veo cuando sale alguien que conduciendo bajo los efectos de alcohol o de drogas, hermano, atropelló a alguien y lo mató o lo dejó en cama por toda la vida. Y salen, ¿verdad? Salen los santos. Máquina, salen los discípulos de Jesús a señalar a todo el mundo: desgraciado, maldito, ojalá también le cortaran las piernas, lo dejaran paralítico a él, a su mamá, a su abuela, a sus hijos, para que sintiera el dolor de lo que sea. Pero esos mismos que hoy se levantan a juzgar a aquel que conduciendo borracho o bajo drogas, ¿verdad?, atropelló y dañó o mató a otro, ellos hacen lo mismo que él. ¿Cuántas veces han manejado ebrios? ¿Cuántas veces han manejado drogados? ¿Cuántas veces han manejado en condiciones bajo cosas ilegales, verdad? Pero el problema es que como no han todavía atropellado ni matado a nadie, todavía no los han pescado, y si los han pescado manejando borrachos, ellos pueden decir: revisen mi récord, mi hoja de vida como conductor, no tengo ningún parte. No tienen ningún parte, no porque nunca no lo hubieran pasado, nunca no lo hubieran agarrado manejando borracho o de forma incorrecta, sino porque cada vez que lo han hecho, han comprado, le han pagado al policía, le han pagado a la autoridad para que no le levante un parte. Entonces, ¿cuál autoridad moral decimos tener nosotros? Amén. Bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. Comparta este video. Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pastor, ¿con qué autoridad me dice? Pues yo no le digo, el Señor dice, ¿verdad? Nos dice a todos nosotros, a mí primero. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis, lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Justos a los hombres, correctos ante los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Amén. ¿Es lo que le estoy diciendo o no? Amén. Que nos mostramos con una autoridad y una unción y una moral que no tenemos, hermano. Juzgamos. Es fácil verle la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Entonces, primero, alineemos nuestra vida al diseño perfecto de Dios. Primero, sea usted, ¿verdad? Esos que viven en crítica, sea usted primero, o seamos de buen testimonio. Cerremos las puertas abiertas que tenemos al enemigo. Y después, recién después, nos va a ser más fácil ministrar y corregir lo incorrecto en nuestra familia, o en las demás personas, o en nuestros hijos. Sea ejemplo. Es más, no sea ejemplo, sea de buen ejemplo, sea de buen testimonio, y usted tendrá autoridad moral y espiritual para corregir y para enseñar. Pastor, le hago una pregunta, porque yo escucho a muchos pastores que se paran allá, el apóstol tal, el que habla de la inmoralidad y que se van para el infierno y que esto y que aquello. Pastor, usted que es un siervo del Señor, pastor, ¿usted alguna vez, usted se ha masturbado, pastor? ¿Usted se ha masturbado? Porque hay personas, escúcheme esto es muy bueno, gracias Señor. Hay personas que cuando uno le está hablando de la mentira, por decir algo, ¿sabe cuál es la respuesta de ellos? Pastor, pero venga, eso, pastor, ¿usted nunca ha mentido? ¿Sí? Ellos piensan que con eso uno le desmoronan la moral, que le quitan la autoridad, que yo no tengo autoridad porque yo he mentido. Que no, pastor, ¿usted no ha tenido malos pensamientos? Pastor, ¿usted nunca fornicó? ¿Verdad? Ellos piensan que eso es como que, qué reflexión tan impresionante, con eso dejó callado al siervo de Dios. Yo le voy a responder, no tengo ningún problema, yo le voy a responder y lo voy a hacer como corresponde, es decir, bíblicamente. Amén. Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, entre los cuales también todos, dice, no dice algunos, dice, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Voy a partir en dos este verso. ¿Amén? Dice la palabra, dice el Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos, pero escúcheme esto, en otro tiempo, ahí está la diferencia, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y continúa diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. E hijos de perdición, de desobediencia, de fornicación, de adulterio, de todo eso. Entonces sí, amén, sí practiqué eso. Como practiqué la mentira, como practiqué la fornicación, ¿me entiendes? Y otros pecados más. Pero vuelvo, y hay un principio, que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi pasado, al igual que el suyo, Cristo lo perdonó y su sangre lo cambió. Amén. Nadie tiene autoridad para mencionar mi pasado, ni su pasado tampoco. El único que se cree con esa autoridad es Satanás. Solo Satanás hace eso. Pero eso fue algo, como le digo, de mi pasado. Cuando yo no conocía, o cuando yo creía que conocía de Dios, pero la verdad no era así. Amén. Yo creía muchas cosas que eran correctas, y hoy día, por la revelación del Espíritu, la amistad con el Espíritu Santo, digo, Señor, qué tonto, ¿verdad? Cuánta ignorancia en mi vida. Entonces, pero todas estas situaciones en mí, por lo menos en mi vida, me causaron duras y dolorosas consecuencias. Entonces, usted no tiene que vivir, usted no tiene que exponerse a todo eso, a cometer pecados que hoy día le están diciendo, no lo hagas, cuídate de esto, para que no sufra. Ay, no, es que, pero eso hizo el pastor. No, a mí no me hizo lo que soy todo lo malo que hice. A mí lo que me hizo lo que yo soy como hijo de Dios es la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida. Amén. No el haber cometido todos esos pecados. Hubo pecados que nunca estuvieron en la voluntad, nunca fue la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios nunca es que usted madure a causa de pecados. Ay, Dios mío, qué bueno eso, Padre. Qué tremendo eso. Amén. Hay situaciones duras que otros han vivido que usted no tiene que pasarlas. Aprenda nada más por los consejos. Entonces, mi consejo en este día para usted, 11:42 de la mañana. Santifíquese, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, concluyamos. Pastor, ¿es pecado la masturbación? Yo, antes de darle otra vez el discurso, le digo, tómelo como un pecado, porque el problema de la masturbación son sus socios. Amén. Los pensamientos que usted tiene, la fantasía, la pornografía, todo lo que viene a su mente para poder desatar ese placer. Entonces, cuídese, guárdese para el Señor, porque ciertamente yo declaro en el nombre de Jesús que la buena obra que Dios ha comenzado con tu vida, aunque el enemigo haya intentado destruirla y pervertirla, Dios la terminará, y la terminará de manera perfecta. Cuídese. La iglesia no se habla de masturbación. Amén. No, son temas tabú. Pero por eso es que Satanás tiene tanta legalidad. Escuche este mensaje y compártalo, porque de cierto seguirá siendo de bendición para usted y para sus generaciones. Dios les bendiga.